El martes pasado, el arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Mario Aurelio Poli, anunció formalmente el inicio de la causa de canonización del padre Mario Pantaleo. El padre Mario fue un sacerdote italiano que llegó a la Argentina con 8 años, cursó sus estudios en la provincia de Córdoba y luego volvió a Italia para ingresar en el seminario. Ya como sacerdote, el padre Mario regresó a la Argentina para desempeñar sus tareas en parroquias y hospitales de la provincia de Santa Fe. Pero quizás su etapa más popular se da cuando llega a Buenos Aires y empieza a ser conocido por su capacidad de diagnosticar y aliviar el sufrimiento físico y psíquico de las personas. Gracias a este don, miles de personas se acercaban a él y Mario los recibía a todos por igual. Ya instalado en Buenos Aires, en la década del 60, el padre Mario compró un terreno en la localidad de González Catán, en el partido de La Matanza, y con la ayuda de la gente comenzaba a construirse una gran obra que incluía un jardín de infantes, escuela primaria, escuela secundaria, policonsultorios, la escuela laboral para personas con discapacidad, el centro de atención para adultos mayores y el polideportivo. El padre Mario falleció en el año 1992, pero la obra actualmente es llevada adelante por la Fundación Presbítero José Mario Pantaleo y la Fundación Nuestra Señora del Hogar, dos entidades fundadas por el propio Mario Pantaleo. Daniel Medina es sacerdote, es doctor en Derecho Canónico y postulador de la causa de beatificación y canonización del Padre Mario y está en línea para charlar con nosotros. Padre, muy buenas tardes. Juan Carlos Rayo lo saluda. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo está usted? Muchísimas gracias por atendernos en esta tarde de sábado, Padre. No, ningún problema, un gusto. Padre, primero para quienes por ahí no lo conocen, para las generaciones quizás más jóvenes, ¿no? Me gustaría que nos cuente un poquito cómo llegó la figura del Padre Mario a su vida y cómo surgió la Asociación Privada de Fieles Presbítero José Mario Pantaleo que busca la canonización del Padre Mario. Bueno, en realidad el Padre llega por medio de esta asociación, porque la asociación canónica, la Asociación Canónica Mario Pantaleo, quiere comenzar la causa y para ello es necesario un canonista. Entonces me pidieron si podía llevar la causa, comencé a estudiarla y realmente vi que era viable, entonces acepté este desafío, ¿no? Que termina y comienza, si se quiere, con este acto que usted mencionaba del cardenal, ¿no? El cardenal Mario Poli, que inicia la causa de canonización, ¿no? Formalmente, aunque hace unos 3 años ya que estábamos estudiando la causa, porque antes de iniciar la causa hay que probar 2 cosas, ¿no? La fama de santidad, que al decir verdad era sencillo, porque el padre tiene fama de santidad entre la gente, ¿no? La asociación en realidad recoge aquí lo que la gente ya venía pidiendo desde incluso la muerte del padre, ¿no? Y lo otro que hay que probar son el ejercicio de las virtudes que el padre vivió, digamos, según la fe, la esperanza y la caridad. Hay un trabajo de recoger testimonios, de estudiar su vida, comisión de teólogos, comisión histórica. Cuando se ve que no hay ningún obstáculo, es que se puede iniciar la causa, ¿no? Incluso antes de iniciar la causa, se pide lo que se llama el nihil obstat a Roma, de que también allí no tienen ninguna dificultad o no encuentran ningún obstáculo en el inicio de la causa y ahí es donde estamos ahora. Adentrándonos un poco en la obra que fundó el Padre Mario allí en la localidad de González Catán, que es tan importante y tan significativa, ¿no? Le quería pedir si nos podía contar un poquito sobre el trabajo que realiza la obra del Padre Mario Pantaleo allí en el conurbano bonaerense. Mire, la obra continúa lo que comenzó el padre, ¿no? Porque sí. El padre, como bien dijo usted recién, era conocido por su don en relación a los enfermos, pero en realidad el padre siempre se ocupó también de los más necesitados, e imagínese que González Catán, que es una zona carenciada, lo era mucho más hace 30 o 40 años, ¿no? Entonces, de acuerdo a las necesidades que surgieron allí, es que se fueron creando estas obras que recién se mencionaban, ¿no? La del policlínico, la de la escuela secundaria, la escuela terciaria, una panadería para gente que tiene capacidades diferentes, que son todos los que trabajan allí. Esa fundación sigue llevando hoy esa obra, ¿no? Son ellos un poco también los que recogían
la necesidad o lo que pedía la gente en relación al padre, porque en la misma obra, no sé si usted conoce, en la misma obra está el Sí. mausoleo del padre, ¿no? Sí, 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 sí. Con un pedido especial, el padre no estuvo en el cementerio de la Recoleta y después se trasladó allí, de manera que ellos también son los que recogían, incluso hay montones de libros, porque así se fue asentando lo que la gente iba pidiendo, anotaban un libro, ese pedido de que el padre fuera canonizado, ¿no? De manera que la obra fielmente sigue todo aquello que inició el padre. El padre se caracterizaba también porque no hacía ningún tipo de distinciones. Esas escuelas van todo tipo de chicos, ¿no? No hay distinción allí de religión, no hay tampoco de otros tipos de condiciones, como tampoco lo hacía el padre atendía a todos, es muy conocido que incluso de otras religiones acudían al padre, ¿no? La enfermedad no hace distinciones y el padre tampoco las hacía y atendía a él a todo el mundo allí. Buenas tardes, padre Daniel. Cristian lo saluda, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, en línea con esto que nos contaba últimamente con respecto al padre, la educación y la religión, pensaba que hace unos años, usted sabrá que en nuestro país surgió el debate en torno a la separación de la Iglesia y el Estado, donde un sector de la sociedad exigía, entre otras cosas, que la educación fuese laica. Y en un contexto totalmente distinto, como usted nos contaba, el propio padre Mario proponía que no había que dar catecismo en la escuela, sino que cada uno debería elegir si estudiarlo o no. Evidentemente, el padre Mario tenía un gran poder de atracción, ya que se acercaron a él personas ateas y de otras confesiones religiosas. Por eso quería preguntarle qué cosas cree que tenía el padre Mario Pantaleo y que lo convertían en una persona tan especial, a tal punto de que recurrían a él, como usted nos contaba, personas no solo católicas, sino también ateas y de otras religiones. Mire, yo creo que él estaba convencido absolutamente de su sacerdocio y de su amor a Cristo. Y eso lo hacía profundamente amplio, por utilizar una palabra, ¿no? Creo que tomaba el ejemplo evangélico de Jesús, que se acercaba a los más necesitados, que se acercaba a los que la sociedad dejaba de lado en su momento. Y esa idea, como bien usted dice, era muy clara en el padre, ¿no? En todo lo que él emprendía, como que recalcaba eso, ¿no? De que las obras tenían que ser abiertas absolutamente a todos. Pero no solo recalcaba la obra, sino que lo hacía él, ¿no? Digamos, una persona que, podríamos mencionar muchas personas que acudían a él, ¿no? Y que, sin embargo, pensaban distinto o tenían otra religión u otras ideas diferentes. Y en los testimonios no hemos encontrado absolutamente ni una palabra, digamos, ¿no? Del padre en ese sentido, ni siquiera de debate, porque él ni preguntaba, ¿no? Sino que simplemente él se entregaba y daba lo mejor que sí absolutamente a todos. Incluso el padre transitó épocas complejas, si se quiere, ¿no? En la historia argentina. Y creo que esa apertura es una de las características de él, que le repito, creo que nacen también de ese convencimiento, ¿no? Esa separación iglesia-estado que usted dice, que en realidad en Argentina hay separación iglesia-estado formalmente, aunque haya algunas cuestiones particulares hacia la iglesia católica o por la Constitución y otros elementos, pero el padre traspasaba eso, ¿no? El padre era poco teórico en ese sentido, ¿no? De hecho hay pocos escritos de él. Lo que más tenemos del padre es lo que hacía, es la práctica de todos los días. Él 3:30 de la mañana celebraba misa y a las 4 estaba atendiendo los enfermos y ahí nadie sabía de dónde venían ni qué hacían. Buenas tardes, padre. Mariela lo saluda. Buenas tardes. Bueno, para que la audiencia también entienda, ¿no?, cómo viene el proceso de, si bien es el inicio de la canonización, cuáles son las etapas que debe hacer todo este proceso para que él sea declarado santo. Muy bien. Este es el inicio que, como le decía antes, tiene una etapa anterior, por lo cual podemos decir que aunque es el inicio formal, la causa ha avanzado bastante, porque tenemos unos 10 volúmenes presentados, de vida del padre, de cartas, de testimonio, de los lugares en que estuvo, pero ahora la comisión histórica tiene que continuar y terminar, ¿no? Tenemos que abarcar
toda la vida del padre. Una vez que esa parte termina, los testimonios que se tomaron, muchos de ellos eran de personas mayores, que no se podía correr el riesgo de perderlo. Una vez que esta parte termina, se llama etapa diocesana, termina aquí y es enviada a Roma. Roma no es que hace todo de nuevo, sino que revisa, digamos, todo lo que se ha realizado aquí, y si eso está acorde, en cierta manera concluye el proceso, o la parte importante que sería la instrucción del proceso, a la espera de un milagro, porque las normas actuales exigen para la beatificación un milagro, que tiene que ser después de la muerte del padre, porque milagros tenemos muchas personas incluso antes. También tenemos después, hay algunos hechos que no los puedo decir que son milagrosos, porque no se han investigado aún como tales, porque la gente escribía, mandaba, eso quedó en la fundación, y es ahora con el proceso que uno comienza a investigar. De manera que el hecho que va a ser necesario es ese milagro después de la muerte, porque en realidad el que compromete la autoridad acá es el Papa, el que dice esta persona se encuentra en la presencia de Dios, y pide un hecho extraordinario, que es un milagro. Normalmente son de salud, sometidos a una comisión médica que reside en Roma, con médicos incluso de otros lugares del mundo, y por supuesto que muchos de ellos no son católicos para la objetividad, y el médico esa comisión debe decir, este hecho es extraordinario, desde el punto de vista de la ciencia, nosotros no podemos explicar esta curación. Una vez que se da ese milagro, se beatifica. Y para la canonización hace falta un segundo milagro. No es que se continúa estudiando o tomando más testimonio. Esa parte termina. Solo hace falta entre la beatificación y la canonización un segundo hecho milagroso. Padre, una de las frases que utilizaba el padre Mario era: yo soy la guitarra, el guitarrero está arriba, y es él quien verdaderamente hace todo. Como todo instrumento, a veces necesitamos que nos afinen un poco para poder transitar la vida generando música y no solamente haciendo ruido. Por eso por ahí quería meter un poquito, si me permiten, en un terreno más personal suyo, para que nos cuente cómo es su relación con el guitarrero de allá arriba, cómo trabaja usted en su tarea pastoral de cada día para hacer carne propia este pensamiento que tenía el padre Mario. Bueno, mi tarea concreta es bastante variada, porque yo soy presidente del Tribunal Eclesiástico de Buenos Aires, que tiene una tarea muy particular en la Iglesia. La mayoría de las causas son de nulidad matrimonial, pero hay otras, incluso a veces penales, y trabajo como decano de la Facultad de Derecho Canónico, y eso hace que lleve estas causas también, ¿no? De manera que mi relación con Dios pasa fundamentalmente a través de esta pastoral particular, digamos, ¿no? De ocuparme en un terreno por ahí no tan común, obviamente que celebro la misa y que administro sacramentos, pero no soy párroco, y lo siento como un servicio, ¿no? Por ahí un poco más árido, si se quiere, ¿no? Pero como usted dijo, hacemos las cosas nosotros en lo que Dios creemos que nos pide, ¿no? Y a mí me pide este servicio. Por eso en medio de esto, esta causa para mí es una caricia, digamos, ¿no? Una caricia de encontrar este sacerdote que es un ejemplo para nosotros los sacerdotes. El padre Mario era muy humilde, era muy sencillo, era muy cercano a la gente, incluso a veces con un poco de mal humor, ¿no? Lo cual lo hacía profundamente humano. Y ahí es precisamente lo valioso, ¿no? Que él, a pesar de tener naturalmente un mal humor, fíjese que, como le digo, atendía a todas las personas. Imagínese lo que estar todo el día escuchando el dolor de la gente, ¿no? Lo cual para mí realza su figura y también la hace un ejemplo en esta tarea que yo hago. Padre, si el padre Mario estuviera con vida en este mundo, ¿qué cree que sentiría al ver la obra del padre Mario tal como se encuentra hoy? Mire, creo que estaría muy feliz, porque la obra es muy fiel a lo que el padre quería. Y el padre era carismático, el padre era muy carismático en su pensamiento, en lo que él deseaba. De hecho, las personas que lo rodearon le ayudaron mucho
la administración. Él no tenía idea ni de cuestiones contables, ni organizativas, ni de trámites. Las personas que estaban al lado de él le ayudaron en ese aspecto que no era el fuerte de él. Pero creo que realmente captaron el espíritu, porque la obra sigue hoy impecablemente ese fin, ¿no? Basta ir ahí y ver la gente y charlar con la gente para darse cuenta que eso es así. Y yo soy de fuera, porque no soy de la obra, eso me llaman a mí, pero yo no soy de la obra. Yo conozco la obra precisamente estudiando la vida del padre Mario. Padre, muchísimas gracias por este contacto con Yo Quiero Verte. Muy buen fin de semana y bueno, gracias por atendernos y contarnos un poquito sobre este proceso que inició formalmente el arzobispo Poli esta semana. Muy bien, gracias a ustedes. Que tengan buenas tardes. Pasaba el padre Daniel Medina, sacerdote, doctor en Derecho Canónico, postulador de la causa de beatificación y canonización del padre Mario y presidente del Tribunal Eclesiástico de Buenos Aires.